Hola amigos, amigas, espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión quiero presentarles un nuevo libro que me ha llegado a la memoria, puesto que ya lo leí hace casi bastante tiempo, casi un año, no, un año, pero lo leí en julio del año pasado aproximadamente, julio o junio, no recuerdo. Este libro es Maniac, del escritor chileno Benjamín Labatut. ¿Sí? Labatut, con Maniac. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, decirles que el video anterior yo les había dicho que no quería aparecer más en pantalla porque de repente uno aparecía con mala cara o con resfriado o a veces chascón. Ustedes ya saben que ya me tengo que cortar el pelo porque ya los jugadores del estadio se me están yendo por todos lados, pero no importa, ese no es el motivo del video, sino que realmente lo que me importa a mí es transmitirles lo que me ha hecho traer a la memoria nuevamente este, este libro de Benjamín Labatut, que ahí aparece, Maniac. ¿Sí? Este libro, bueno, publicado por la editorial Anagrama, con en su sección de narrativas hispanas, ¿ya? Eh, Está publicado por Anagrama. Cuando aparece este libro, en la primera edición es de octubre de 2023, ¿sí? Es bastante eh, cercano en el tiempo, hace unos 3 años atrás, tuvo una duodécima edición en julio de 2024. Bueno, nos vamos a adentrar en este libro, en los delirios y en las maravillas de la razón humana. La razón humana que algunos dicen que la ha obtenido el ser humano a raíz de una cierta evolución que el tiempo le ha dado, ¿sí? Hay ciertas evidencias científicas, por decirlo de alguna manera. Los científicos serán muy importantes en este libro. Vamos a desglosarlo por completo, lo mejor que pueda recordar de él, ¿ya? Igual tengo algunas partes que quiero leerles, amigos, pero por cierto, este Benjamín Labatut es un escritor, digamos, relativamente joven, nació en Rotterdam, Países Bajos, pero pasó toda su infancia, digamos, después de los 14 años, se estableció en Santiago, Chile, y vivió en Chile por mucho tiempo, hasta el día de hoy, creo, si no me equivoco. Y él es, yo lo he escuchado hablar en videos, en conferencias que he visto por YouTube, qué sé yo. Realmente tiene un acento chileno, ¿cachai? No se va por otro lado. Entonces, este tipo, Benjamín Labatut, nace en 1980, ¿ya? Y bueno, ¿qué se puede decir? Ha publicado La Antártica empieza aquí, que fue su primer libro de cuentos, ¿ya? La Antártica empieza aquí. Ganó el premio Casa de Letras y el premio Municipal de Santiago. Su segundo libro, que se llama Después de la Luz, consta con una serie de notas científicas, filosóficas e históricas sobre el vacío, escritas tras una profunda crisis personal. Ahora, eso lo ha publicado en editorial Antart, digamos, en otra editorial. No la editorial Antart, en otra editorial, ¿sí? Eh, pero en Anagrama, lo que usted puede encontrar de él, ¿ya? Que es este libro de acá, que tengo yo, que ahora lo leeré después de que termine de leer eh, Gil Blas de Santillana, es Un verdor terrible. Sería, digamos, lo otro que se ha publicado en Anagrama. Recuerden que estoy con esta lectura a paso tortuga porque, bueno, el trabajo me ha impedido tener mayor tiempo para poder leer. Así que, bueno, lo único que les puedo decir es que ya vendrá lo de
Alain René Lesage con Gil Blas de Santillana, pero este libro, como les decía, fíjense la portada como es, hay una explosión, ¿no es cierto? Hay un humo que se arrastra por el viento. Con los sucesos que se han dado en las últimas horas, desde este fin de semana, de este día sábado 28 de febrero, ya estamos a 2 de marzo, en Irán, en el Golfo Pérsico, en relación a lo que significa la intervención de Estados Unidos con Israel, el rol que juega, digamos, en este caso Estados Unidos y Occidente apoyando a Israel, digamos, cobrando una vuelta de mano a lo que hicieron los islamistas por allá en la Revolución Islámica en 1979, secuestrando a esas personas en la embajada, qué sé yo. Entonces, también tiene que ver con temas políticos, temas de geopolítica, temas de ciencia, pero fuertemente tiene que ver con este monstruo que dejó ver la razón, como decía Francisco de Goya. Eh, Tiene que ver con la bomba atómica, tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver con muchas cosas. Bueno, en todo caso, estamos recién partiendo el video y decirles que no me hagan caso, de repente me da por decir chuta, no, no quiero aparecer, pero me da lo mismo en realidad, no me hagan caso, así que aquí estoy de nuevo, el pelado lector impune. Oye, pero en realidad lo que vamos a hacer acá, yo escribí una reseña, digamos, a mi estilo, en mi blog personal que es Las Palabras en Crisis, ¿ya? Y esta reseña yo la publiqué el 26 de julio de 1900, del 2025. Y se llama Una inmersión en el éxtasis de la razón en Maniac, ¿ya? Y lo que quiero hacer en una parte del video es poder leer esta reseña. Yo voy a dejar el link en el primer comentario que me hagan de este video, ¿ya? Lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan tener acceso a la lectura de esa reseña que hice. Que, bueno, ojalá que les guste. Acá la paso a leer y a comentar también para poder refrescar un poco la memoria, puesto que ya he leído este libro ya bastante tiempo atrás, ¿sí? Entonces, partamos. Dice, este libro me ha dejado en cierto modo perplejo, porque primero, no es muy claro cómo clasificarlo, en términos literarios, estamos hablando, ¿sí? No sabemos si es una novela o una serie de biografías bien literarias en su forma y en su fondo. La obra transita entre la novela, el ensayo novelado y la biografía, ¿sí? Para mí fue una gran lectura, sin importar para nada su estructura. No, no me importó mayormente que esta novela no tenga una estructura, digamos, clásica, por decirlo así, en tiempo de la historia, de principio a fin. ¿Ah? Entonces, no me importó esa estructura, porque en el fondo dice, porque la explicación de los temas y las figuras centrales fue sencillamente espectacular, como lo hizo para mí. En rigor no le encontré puntos flacos a la novela, no le encontré puntos, digamos, débiles, puntos que uno podría decir, bueno, aquí el autor no aplica bien la descripción del personaje, se equivoca en el dato que da respecto de tal o cual cosa, está todo muy bien medido en la escritura de este texto. Entonces, aquí hay que ponerle atención a eso, que a pesar de que la estructura puede transitar dentro de la lógica de una novela, porque tiene una progresión, digamos, lineal en las acciones, en la vida de su protagonista, vamos a llegar al señor Janos von Neumann, ¿ya?
John von Neumann es la figura central, igual que con Side Gold, que es el surcoreano que juega el juego milenario del Go. Bueno, entonces a pesar de esa estructura que pueda tener, digamos, entre que va desde la novela, el ensayo novelado, digamos, esa suerte de ensayo y la biografía, la obra se explica muy bien. Es un trabajo que el autor tuvo que ficcionar en muy pocas partes del libro, amigo. Realmente él mismo lo confiesa en ciertas entrevistas que dio, que la información estaba ahí, él la ordenó, le dio una estructura como él quería presentarla ahí y ficcionó lo que tenía que ficcionar, que eran detalles más íntimos de los personajes, en este caso de la vida de John von Neumann, ¿sí? Entonces, en este sentido, eh, en el fondo, Maniac de Benjamin Labatut, ¿ya? Es una explicación de los delirios y de las mentes más alucinantes del siglo XX en los campos de la física, de las matemáticas, de la computación, por ejemplo. Amigos, estoy, en este caso estoy viendo, fíjense, aquí estoy leyendo ahí mi blog, como me lo recomendó mi amigo Fonch. Oye, un gran abrazo, amigo Fonch, porque realmente usted es una gran persona. Mi abuela ha estado mucho mejor, te lo agradezco, te agradezco a todas las personas que han orado por ella. Gracias. Así que a nuestra amiga Martín también, un gran saludo para ella. Le gustó Una sarta de mentiras. Ahí lo tengo el libro, Una sarta de mentiras. ¿Sí? Érase lector. Y bueno, la idea es compartir literatura, la idea es compartir libros, la idea es que ustedes puedan saber que una persona común y corriente, cualquiera sea esta del mundo, que esté en cualquier parte del mundo, como en este caso vuestro servidor, les puede recomendar y hablar sencillamente de los libros que consideramos que pueden ser interesantes, que pueden ser buenos y pueden ser un aporte para la vida de ustedes, amigos. Bueno, sigamos acá. Entonces, lo que hace el libro es la explicación de las mentes más brillantes del siglo XX en los ámbitos de las ciencias, de la física, de la matemática y de la computación. ¿Mm? Dentro de todas las grandes mentes que desfilan en esta obra, sobresale la figura de John von Neumann, que en la novela aparece como Janos. ¿Sí? También se le nombra, pero Janos era como el nombre, el apodo que tenía, que le daban los amigos y los familiares. Él es el protagonista de la historia junto con el otro personaje, que realmente, claro, son personas que existen. El jugador actualmente de Go es una persona joven, 40 años tendrá, qué sé yo. En fin, sigamos. Entonces, Labatut nos retrata a este polímota excepcional, a este hombre, de este genio despampanante, que desde niño deslumbró, digamos, a sus profesores, a su familia, a sus padres. ¿Sí? Entonces, que establece una profunda y una extraordinaria influencia en muchas áreas. En muchas áreas, John von Neumann establece esa influencia, llegando incluso a trabajar con los militares norteamericanos en el famoso proyecto Manhattan, en el cual está también o estuvo involucrado el científico Oppenheimer. ¿Sí? Entonces, esta novela, para mí es una novela en cierto modo también, te hace pensar principalmente en el destino del ser humano y su relación con la ciencia y la razón, ¿sí? Vista la razón, visto esta, como un Dios por descubrir. Todavía no se descubre ese Dios. Y quizás en las matemáticas, las ciencias,
especialmente las matemáticas quizás, porque John von Neumann era un matemático, pero estratosférico, de otra índole. Entonces, las matemáticas puede ser el verdadero lenguaje de Dios. Vaya a saber uno, vaya a saber. Uno no sabe realmente, amigos. Uno está sujeto a la fe que uno tiene, ¿sí? Y uno más allá, el misterio, ¿sí? El misterio de lo que realmente puede uno encontrar en Dios, nunca quizás en esta forma, en esta vida material, carnal, la vayamos a entender en plenitud. Y quizás en otro estado tampoco. Es inabarcable, es inconmensurable entender la mente de Dios, creo yo. Pero bueno, entonces eh, tiene que ver con qué es lo que pasa con el destino del ser humano, con el destino del hombre y la relación que tiene él con las ciencias y obviamente eh, estas ciencias como una suerte de Dios que quiere descubrir, que quiere encontrar. Y todo comienza la novela parte cuando John von Neumann se fascina con una máquina, como una suerte de máquina de piezas, de engranajes, y que John von Neumann de niño es una máquina que había llegado a la casa de él, el padre de Neumann la había llevado para seguir trabajando en ella, porque también ese padre tenía que ver con el ámbito científico. Entonces, claro, desde pequeño John von Neumann demuestra estas capacidades, estas habilidades intelectuales superlativas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ¿qué podríamos leer? A ver, ¿qué podríamos leer? En relación a eso, ¿no? Creo que no tengo nada marcado acá, porque lo primero que tengo marcado aquí dice, bueno, hay porque lo que hace Lavatud es que varios personajes reales que conocieron a John von Neumann hablan, hablan respecto de él. Cómo era, cuál era su visión de la vida, cómo era personalmente, cómo era el trato de él con los demás, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, eh, esto es lo que dice, por ejemplo, uno de los conocidos de John von Neumann respecto de él, Gabor Szethgo, ahí, Gabor Szethgo. ¿Sí? Él dice, su generación completa, creo que Gabor Szethgo era el maestro o el profesor particular de John von Neumann, creo, si bien recuerdo. Y decía, su generación completa desató los perros del infierno, incluso si no pudo perdonarme, porque fui su primer maestro. Ah, me recuerdo bien. Era un cachorro cuando su madre me pidió que le diera clases. Una criatura bajo mi cuidado, parte de mi responsabilidad. Es indudable que los hábitos que desarrollamos en nuestra infancia son los que seguimos en la adultez. Ojo, que eso es muy interesante. Y luego más adelante dice, en la página 105, dice, estaba poseído por una visión que lo quemaba, un fuego que nunca ardió en mi interior, aunque lo he buscado toda mi vida. La fe perdida, más adelante dice, es peor que su ausencia total, porque deja un vacío gigantesco, similar al que dejó el espíritu cuando huyó de los horrores de este mundo. Bueno, ahí en esta parte dice Gabor Szethgo, que es ese fue el profesor de niño que tuvo John von Neumann, destaca las cualidades intelectuales realmente estratosféricas de John von Neumann.
Entonces, ya vemos cómo se perfila ahí el personaje de Janos, ¿sí? Del científico. Entonces, volviendo a lo que veníamos hablando, el sueño de la razón produce monstruos, había dicho Francisco de Goya en algún momento, y al parecer tenía mucha razón, pues si observamos a estos grandes científicos y sus creaciones, nos quedamos con la boca abierta, sencillamente, por la magnitud de las consecuencias de sus trabajos y sus teorías. Por ejemplo, para entender las implicancias más oscuras de la ciencia y del intelecto humano, el personaje de Paul Ehrenfest es emblemático en este sentido. Con él se inicia la novela, cuando este científico, convencido de la corrupción de la ciencia al principio del siglo XX, decide terminar con la vida de su hijo y con la de él. Así parte la novela, relatando lo que a Ehrenfest le ocurrió en algún momento, en un momento de desquicio, de delirio quizás, o de total lucidez, si es que la lucidez total puede ser considerada como una suerte de delirio, ¿sí? Entonces, amigos, así va transitando la novela, así va desarrollándose, así se va planteando. Entonces, este personaje es el puntapié inicial de esta novela y su punto final se relaciona con Lise Doll. Lise Doll fue un gran campeón, no sé si actualmente, 2026, sigue siendo el campeón mundial del juego Go, este juego milenario chino, ¿no es cierto? Que incluso tiene mayores complejidades que el mismo ajedrez. Si por ejemplo, cuando tú juegas una partida de ajedrez y haces el primer movimiento, al parecer tú tienes aproximadamente cerca de no sé cuántos millones de opciones de jugadas en el siguiente movimiento. Si el ajedrez tiene eso, esto se potencia a, no sé, lo elevamos a 10 todo ese poderío de opciones y de alternativas que te da el juego del Go. Que este juego es un juego de tablero, ¿no es cierto? Donde hay cuadrículas, donde tú vas colocando piedras blancas y piedras negras y vas tratando de eh, desarrollar mayor territorio, vas abarcando mayor territorio y quitándole territorio a tu oponente. ¿Sí? Entonces la obra de Lavatud se articula a través de secciones claramente notables, donde parte con Ehrenfest y concluye con Sidegol, con Lee Sedol, perdón, me da por decirlo mal. Me van a disculpar, pero soy malísimo para los nombres asiáticos, por decirlo así. Lee Sedol, Lee Sedol, no olviden ese nombre. Entonces, en la primera parte hay personajes que nos presentan a Neumann y la importancia de su crecimiento intelectual, como el profesor, este profesor que le estaba diciendo yo, de apellido Szego, Szego, y con dos tildes en la O, húngaro. Recordemos que a todo esto John von Neumann es húngaro, de Hungría. Luego va a morir en Estados Unidos, obviamente, eso lo sabemos porque está la información ahí. Entonces, volvamos. En la primera parte, entonces, se nos presenta a Neumann y a través de ciertos personajes que lo conocieron desde niño y cómo fue su crecimiento intelectual como estudiante brillante y científico excepcional cuando fue joven. ¿Eh?
Su labor, que tendrá como cúspide la bomba atómica norteamericana y la creación de la primera computadora a mediados del siglo XX, en 1950 aproximadamente, aparecen las primeras, computadoras que abarcaban habitaciones enteras. Y todo esto, queridos amigos, Neumann y su equipo y sus colegas lo hacían a puro lápiz y papel, y cabeza, y conocimiento. Y, y, y nos dejaron una herencia que todavía no sabemos cómo lidiar con ella, creo yo. Es decir, fíjense lo que es, digamos, tener bombas atómicas. Aproximadamente, si sumamos todas las bombas atómicas de las grandes potencias, partiendo por Estados Unidos, Rusia, China, Europa, Israel, qué sé yo, y otros, la India, etc., hay más de 12.000 bombas atómicas. Y sin contar las bombas de hidrógeno y la bomba del SAR. ¿Para qué hablar de la bomba del SAR, amigos? Ustedes saben la altura que llegó en ese lugar donde hicieron esa prueba de la bomba del SAR, la altura que llegó, digamos, a 64 kilómetros sobre, digamos, las capas de la atmósfera. 64 kilómetros hacia arriba. O sea, prácticamente está llegando a la altura de los satélites del señor Elon Musk, por decirlo así. Es increíble. Y bueno, y todo esto lo desarrolló eh, John von Neumann. John von Neumann y sus obsesiones, su manía. De ahí que el libro se llame Maniac. ¿Sí? Entonces, eh, estamos diciendo de que todo esto tenía un corolario, digamos, con la bomba atómica y la creación de la primera computadora a mediados del siglo XX. Es visto con entusiasmo todo esto por la comunidad científica de la época. ¿Cómo no? Si realmente estaban ahí, pero a ver, yo había ojeado una cita que había subrayado en su momento, que tenía que ver por qué lo hacían, por qué estos tipos lo hacían. Déjenme encontrarles, amigos, esa cita porque es muy buena y no tiene que ver necesariamente con un tema político, sino tiene que ver con la satisfacción de conocer y saber más y entender mejor la realidad desde la perspectiva científica. A eso me refiero. No la encuentro acá. ¿Dónde está esa cita que decía que no lo hacían porque los chinos o, o porque competían con los rusos, con el comunismo, etcétera, sino que estaban realmente convencidos de que en el fondo, era algo que les daba una satisfacción, pero tremenda, tremenda, el hecho de conocer más. Bueno, bueno, no la encuentro, no sé si la tengo destacado, ¿no? O con el POSIT. Pero bueno, ahí la vamos a dejar. Consígala, búsquela, léala. No es mala la obra, es buenísima, buenísima. A mí me gustó mucho. Y bueno, sigamos hablando de ella. Entonces, todos estos avances vistos con entusiasmo por, digamos, la comunidad científica de esa época. Por ejemplo, está Eugen Wigner, físico y amigo de John von Neumann, ¿sí? Que nos presentará su mirada, nos presentará a través de su mirada en particular, ¿ya? La figura del genio deslumbrante y enigmático que fue Neumann. Enigmático porque
siempre tuvo una vida muy quitada de bulla, a pesar de que por ahí, claro, tuvo ciertos deslices con otras mujeres, qué sé yo. También hablan del genio húngaro, su esposa Clara von Neumann, quien pasa a ser una figura importante en el desarrollo de la computación, porque Clara le ayuda a Neumann, digamos, a hacer los cómputos en el fondo y establecer con estas... y todo tiene que ver con, amigos, con esta pequeña máquina que era una máquina de música, creo que si bien recuerdo, que llevó el padre de von Neumann, digamos, lo llevó a la casa y este niño la desarma y la arma así en un santiamén. Y claro, todos quedaron deslumbrados, pero ustedes saben que las cajas musicales vienen como con una lámina que viene con unos forados, no sé cómo se le llama a eso, pero esa lámina, digamos, fue como la idea o el prototipo de idea que le va a traer a su mente, digamos, la creación de, de la computadora, porque la computadora tiene que computar, sumar datos. Y esa fue la idea original que desarrolló Neumann de alguna manera. Entonces, para eso también fue clave la figura de Clara von Neumann. Y bueno, Lavatud lo que hace es buscar fragmentos de las biografías de estos personajes, lo que ellos dijeron, y claro, insertarlos novelescamente dentro de esta novela que no es novela, que puede ser ensayo novelado o que puede ser biografías. ¿Sí me entienden? Entonces, además, aluden aquí a Robert Oppenheimer, como había dicho anteriormente, vinculado al proyecto Manhattan, ¿ya? Y la incipiente inteligencia artificial. Son, diríamos, el eje central de la novela. John von Neumann, la bomba atómica, la inteligencia artificial y las computadoras. Estos son los ejes centrales de la novela. En base a estos temas se va desarrollando la explicación de cómo llega a desarrollar todos estos prodigios científicos John von Neumann y se vinculan con, por decirlo de alguna manera, su forma de ser, su carácter y su personalidad, la personalidad de ese científico, John von Neumann. Entonces, el desarrollo de las matemáticas y de la incipiente inteligencia artificial serían los ejes más lo que le había dicho yo anteriormente. Entonces, eh, es tan importante estos dos saberes que principalmente las matemáticas, ¿ya? Y obviamente eh, de alguna forma lo que venía desarrollando Neumann, ¿sí? con, eh, con la computación, etcétera, son tan importantes que en palabras de los narradores que aparecen en la primera parte del libro y en la segunda también, ¿ya? El avance de estas materias han abierto una puerta que nos conducirá a la habitación de ciertos monstruos que quizás no debimos haber despertado. Ese es como el mensaje, de alguna manera, que nos quiere transmitir. ¿Habrá sido bueno haber desentrañado, se dice? Sí, desentrañado, o haber vislumbrado los secretos del átomo? ¿Habrá sido bueno? Ahí queda. Entonces, Benjamín Lavatud ha configurado su obra a través de una serie de relatos que son el reflejo de ciertas anécdotas de personas con mentes brillantes que conforman la poderosa ciencia del siglo XX. Las tres partes de la obra dialogan entre sí, ¿eh? Explicando los vericuetos entre los personajes
y los temas desplegados en la misma, en la obra. El relato de los avances científicos de esa época se traduce, por ejemplo, por medio de las palabras de Eugen Wigner, cuando manifiesta, comillas, lo que nos impulsó. Ahí estaba la cita. La había escrito, no me acordaba que la había escrito en la reseña que había hecho el año pasado. Lo que nos impulsó no fue la carrera frenética contra los nazis, y luego contra los rusos, y luego contra los chinos, y así sucesivamente, hasta el fin del mundo. Fue la euforia de pensar lo imposible y conquistar lo imposible, eso era. O sea, la euforia de pensar y conquistar lo imposible, desentrañar los secretos del átomo, entender que la computación podía ser llevada hacia una inteligencia artificial que haga las labores que hacemos nosotros con nuestra cabeza, etcétera. Eso era lo imposible que esta gente estaba fascinada, lisa y llanamente. También muchas voces van construyendo la obra desde el plano más personal, como les había dicho, ¿sí? Acerca de la vida de von Neumann. La contextualización de su vida está a cargo de las voces de los colegas del protagonista, que trabajaron en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, junto con el genio húngaro. Además, varios estudiantes y familiares de von Neumann enriquecen el relato. En este sentido, Gabor Szego manifiesta respecto de von Neumann y mucho de su generación que desató a los perros del infierno. Esta expresión se manifiesta esencialmente por todos los descubrimientos e inventos potencialmente letales para toda la humanidad que estos científicos llevaron a cabo por esa época. La caja de Pandora dejó salir, en esencia, dos entes con potencialidades disímiles, la energía nuclear y la inteligencia artificial. Actualmente, muchos hay que defienden y atacan estas perspectivas del progreso humano. Pero lo cierto es que la caja se abrió y aún estamos perplejos y ansiosos respecto de lo que nos trae para la humanidad esta caja de Pandora que contiene los sueños y los delirios de la razón. El gran artífice de la ciencia del siglo XX es sin duda John von Neumann, más allá de la megalítica figura de Albert Einstein, amigo. Como que queda eclipsado un poquito Neumann versus Einstein, pero realmente Neumann fue, y lo rescata Lavatud, y lo trae a colación en la literatura, lo rescata de esa suerte de anonimato, de, de esa suerte de apartamiento, no sé cómo decirlo, de segregación científica social, de popularidad, que era la figura en el fondo, que imprimía la figura de Einstein. Por lo menos eso es lo que nos deja la novela como sensación. ¿Mm? Para entender a Neumann hay que tener en cuenta que era un tipo que se encontraba en llamas, desbordante de pasión por la ciencia y la tecnología. A él se le describe como alguien que estaba poseído por una visión que lo quemaba, comillas, literalmente. Creo que en este sentido el nombre de la obra de Lavatud es más que la nominación de un artefacto tecnológico, que en el fondo es el nombre que John von Neumann le puso a la computadora, Maniac. ¿Sí? Tiene que ver, es la manía, es la obsesión, es la neura, en el fondo, de un grupo de sujetos que, utilizando los delirios de la razón, descubrieron y crearon lo imposible. La bomba atómica, la inteligencia artificial, principalmente. Lo más importante en esta novela, a juicio personal, es la pregunta implícita que nos va a dejar la obra.
¿Cuáles son los límites de nuestra razón como especie? ¿Cuáles son los límites que pueden llegar a tener nuestras creaciones? Si pensamos en estas preguntas, en función de la última parte del libro, tenemos que reflexionar acerca de la IA y sus consecuencias. Comillas. Para el progreso no hay cura, dice el capítulo dedicado a Wigner. Y efectivamente es así, porque no tenemos idea hasta dónde llegará el progreso tecnológico y científico. Hoy nuestro jefe en el trabajo nos decía, quizás en 40 años más, yo no esté, obviamente yo no voy a estar acá, pero el que tenga este cargo va a ser un robot. Y, y fíjense que quizás para allá vamos. Se dice que China está sacando un ejército de robots que disparan, qué sé yo. Entonces es complicado lo que desató John von Neumann y toda esa generación de científicos, los perros del infierno. Bueno, entonces sigamos lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, el capítulo dedicado a Wigner, efectivamente, no se sabe lo que va a pasar. Porque el poder tecnológico en sí es un logro ambivalente, si lo pensamos bien. A veces lo queremos, a veces no. ¿Ya? Es ambivalente y la ciencia es neutra por completo en el fondo. Somos nosotros los que les damos los usos a las cosas. Somos nosotros los que le damos el sentido a nuestras creaciones y le dedicamos y le otorgamos un objetivo a cada cosa que hacemos. Entonces, claro, ahí está el tema. Ahí está el tema también, ¿no es cierto? Entonces, hay que pensar en estas cosas. De alguna manera, hay un potencial complicado, con un potencial destructivo enorme, ya lo estamos viendo con la tecnología de los misiles hipersónicos de Irán, los drones, etcétera, etcétera. Y la ciencia es neutra. Prevé medios de control aplicables a cualquier propósito, pero permanece indiferente ante todos. ¿Sí? Lo que crea el peligro no es el potencial destructivo particularmente perverso de un invento en específico, creo yo. El peligro es intrínseco, viene de per se. O sea, ya estamos en un camino que quizás no hay vuelta atrás, si lo queremos ver así. Entonces, bueno, es complicado el tema. Para el progreso no hay cura. Lo que grafica esta cita es la parte que se le dedica al juego milenario del Go, como había dicho anteriormente, a nuestro modo de ver la obra. En esta sección del libro se cuenta el desafío que debió enfrentar Lee Sedol, el máximo campeón de Go en el mundo, el cual tuvo que batir a duelo con el programa computacional AlphaGo de la compañía tecnológica DeepMind o DeepMind en el juego milenario chino. De hecho, claro, ahí también se cuenta cuando Garry Kasparov, el famoso campeón mundial de ajedrez, perdió con IBM, con Blue no sé cuánto se llama, le ganó también ahí en el ajedrez. Y eso fue, digamos, mucho antes que lo que cuentan acá de Sidegol, o sea, de Sidegol, de Lee Sedol, Lee Sedol, del campeón mundial de Go. Demis Hassabis, esta es una persona real, Demis Hassabis, representante de la compañía, fue la persona encargada de crear este prodigio de la tecnología, otro tipo deslumbrante, otro genio deslumbrante de nuestra época, ¿sí? Este tal Demis Hassabis, que en el fondo
fue la persona que encargada de crear, digamos, este prodigio computacional de inteligencia artificial, porque jugar al Go no es memorizar cosas, sino que es aplicar arte, criterio al juego, visión estratégica, profunda, artística incluso, si lo queremos ver así. Si en el ajedrez vislumbramos lo que acabo de decir, en el Go se manifiesta por completo. ¿Sí? Entonces, eh, Demis Hassabis fue la persona encargada de, obviamente, de crear ese prodigio tecnológico. ¿Sí? La idea fue establecer hasta qué punto la inteligencia artificial de AlphaGo, ¿ya?, podría llegar luchando en un torneo frente a Lee Sedol. Anteriormente, la IA, a fines del siglo XX, ¿sí?, como había dicho yo, logra derrotar al ogro de Bakú, a Garry Kasparov, el campeón ruso, ¿sí?, en ajedrez. Esto había marcado un precedente en esa época, a fines del siglo XX, en el año 98, creo que fue por ahí. Marcó un precedente de lo que vendría después en el Go. En el Go después ya por allá en el 2016, cuando se da esta situación que narra aquí la Batut, digamos. Entonces, eh, desde que la inteligencia artificial, que solo computaba prácticamente, digamos, el infinito en el ajedrez, es decir, calculaba hasta el infinito en las movidas que se podían hacer en el ajedrez, ¿sí? El Go deja a estos chicos. Y AlphaGo deja ya. Es la patada, como se dice. Es la patada. Entonces, claro, desde que la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, computaba en el ajedrez hasta el infinito, jugando como en bruto, como decía, ¿ya?, hasta cuando llega a derrotar al surcoreano en Go en 2016. Fue derrotado. Era un tipo que se describe en el libro que el tipo ganaba todo. Contrincante humano que le ponían al campeón europeo, al campeón americano, al campeón de aquí, de acá, de allá, les ganaba todo. Y tenía una visión artística del juego, pero increíble. Y AlphaGo demostró que podía aprender a cómo jugar artísticamente. Que eso ya fue deslumbrante. Entonces, hay que pensar cómo se vienen las cosas de aquí en adelante, en unos años más, amigos míos, amigas, ¿qué va a pasar? El crecimiento fue potente y exponencial, pues ya no solo hacía eso, sino que en el momento en que se enfrenta al campeón oriental, la IA prácticamente tiene un sentido común desarrollado. Y ese es lo cuático del tema. Aprendiendo de sí misma, aprendía de sí misma, de sus propios errores y de cómo también iba jugando al Go con su subconsciente. O sea, es terrible. Es diabólico. Es diabólico. ¿O no? Es diabólico. Es complejo. Es terrible. Es fascinante a la vez también. Da mucha curiosidad. Entonces, bueno, imagínense. Algo que era solamente privativo del ser humano. Tener un subconsciente. Entonces, la apoteosis de la máquina por sobre el ser humano ha llegado para instalarse en nuestras vidas. Se ha arribado al momento en que ya nos duele el hecho de tener la razón, aquella capacidad de los sapiens que nos diferencian de los animales y nos acercan a Dios o a los dioses. El éxtasis quema, dijo una vez Roberto Bolaño. Nosotros con suerte podemos
ver sus destellos, y si vemos todo, nos destruiríamos. No sabemos qué nos puede deparar el avance tecnológico y científico, si será algo bueno o malo, pero sí sabemos que debemos estar en guardia, amigos, y no entregarnos sencillamente a ciegas a nuestros demonios o provocados por nuestras razones o por nuestros delirios o nuestras obsesiones. Entonces la obra de Labatut nos retrata a este hombre del futuro, la arquitectura, resumiendo, la arquitectura de las computadoras modernas es gracias a Neumann. La teoría de juegos que rige la economía incluso y la guerra moderna también se la debemos a este caballero. Eh, en el ámbito de las bombas atómicas, lo que nos está frenando del apocalipsis es la destrucción mutua asegurada. Y poderosos señores don dinero, decía Francisco de Quevedo, el dinero está frenando la destrucción del mundo porque a nadie le conviene perder dinero, perder plata. ¿Sí? Eh, Hay una visión de orden, de la transición del orden al caos también, si lo queremos ver así de alguna manera. ¿Sí? Eh, Se inicia con Ehrenfest, ¿no es cierto?, que colapsa con una crisis nerviosa, suicidándose y haciendo algo terrible con su hijo. No voy a spoilear. La vida de Neumann, que es el núcleo de la obra, y el final, que es el enfrentamiento de Lee Sedol, ¿no es cierto? Y obviamente con la IA AlphaGo. Entonces, esta novela es de alguna manera, para mí es una obra que, Labatut, es una ficción basada en hechos y en vidas reales, ¿sí? Al igual que Un verdor terrible, que la tengo pendiente y esta, vamos a ver, en su momento le vamos a hacer su, su, su reseña crítica. ¿Eh? Entonces, lo que nos hace, digamos, pensar en esta obra, lo que nos hace pensar es que los conceptos abstractos, nos hace pensar acerca de la objetividad de la ciencia, eh, qué tipo de mundo estamos creando, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eh, el concepto de la singularidad humana, ¿verdad? El prototipo de qué es lo que es la IA, no sé. ¿Mm? ¿Habrá sido John von Neumann el último gran humano junto a toda esa clase de personas con amplios saberes y amplia experiencia? No sabemos, amigos míos. Y bueno, la obra transita, lo que más me ha gustado es que transita con testimonios polifónicos. Es decir, distintas voces que nos hablan acerca de este personaje de John von Neumann y, y el genio individual que fue, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué más decir, amigos? Eh, la Trinidad de la destrucción, la bomba atómica, la computadora y la autorreplicación en las teorías de autómatas celulares, por ejemplo, la base teórica de la vida artificial, de la inteligencia artificial. El progreso no tiene cura, decían los personajes, etcétera, etcétera. Amigos míos, amigas, ahí está. Benjamín Labatut con Maniac. Hasta la próxima. Suscríbase, dele like, dele like, dele like y comparta y postee comentarios interesantes. ¿Ah? Nos vemos en la otra. Paz y amor. Nos vemos. Chao, chao.